Hola, ¿cómo están? Soy Joshua y junto a mi grupo vamos a presentar diversos test neurodinámicos, los cuales nos van a permitir evaluar y tratar nervios tales como el mediano, radial, cubital y el ciático. Este conjunto de técnicas nos ayudan a liberar atrapamientos y disfunciones para aliviar el dolor neuropático. Estudios recientes avalan este tipo de técnicas, ya que entre sus grandes beneficios está la hiperalgesia térmica y también la reducción de edema intraneural. Esto se puede dar si no se realiza en un tiempo e intensidad adecuada. Por otro lado, está el factor de la nutrición, ya que si el nervio no está correctamente nutrido, puede dar como resultado una isquemia. La elevación de la pierna recta es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos, principalmente del tronco, pelvis y miembros inferiores. Los componentes del test son extensión de rodilla y flexión de la cadera. Los componentes de sensibilización de este test para aumentar una solicitación mecánica de los tejidos neuroconectivos valorados son la flexión contralateral toracolumbar, aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal del tobillo. La sensibilización, atendiendo las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie, de las cuales se está evaluando, se realiza mediante una eversión de tobillo y pie para la evaluación del nervio tibial. En el caso de evaluar el nervio peroneo, se va a realizar una inversión del tobillo y del pie. El varo y flexión dorsal del tobillo para el nervio sural. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. La reducción de la flexión de cadera en el caso de una sintomatología distal en miembro inferior, por ejemplo, dolor en el pie. Y se va a realizar una reducción de los componentes de sensibilización del tobillo, principalmente la flexión dorsal, en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo, en la zona lumbar o pelvis. El test de SLAM es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la cabeza, cuello, tronco y miembros inferiores. Sus componentes básicos son una flexión toracolumbar, flexión cervical superior y cervical inferior, y la extensión de rodilla. Los componentes de sensibilización de este test para aumentar una solicitación mecánica de los tejidos valorados son flexión contralateral toracolumbar, elevación y rotación interna de la cadera y una flexión dorsal del tobillo. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con los test neurodinámicos se realiza mediante una de las siguientes maniobras: reducción de la flexión de cadera en el caso de una sintomatología distal en miembro inferior y la reducción de flexión dorsal en caso de sintomatología proximal. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras: reducción de la depresión escapular en el caso de sintomatología distal, por ejemplo, en el antebrazo o la mano; reducción de la flexión de muñeca en el caso de sintomatología proximal,
por ejemplo, en la zona cervical o el hombro. El test neurodinámico del miembro superior 2B nos permite evaluar la mecanosensibilidad neural de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y las extremidades superiores, con una predilección hacia el nervio radial. Los componentes básicos del test son depresión escapular, extensión del codo, rotación interna glenumeral, flexión de muñeca y dedos, abducción glenumeral. Los componentes de sensibilidad del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son flexión contralateral cervical, traslación contralateral cervical, inclinación cubital de muñeca, flexión, aducción del primer dedo. Los componentes básicos para el test del nervio mediano son la abducción glenumeral de 110 grados, la extensión de muñeca y dedos, la supinación del antebrazo, la rotación externa glenumeral y la extensión de codo. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son flexión contralateral cervical, depresión escapular, protracción escapular, abducción horizontal glenumeral, aumento de la abducción glenumeral y la extensión y abducción activa de los dedos extendidos. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras: reducción de la abducción glenumeral en el caso de la sintomatología distal, por ejemplo en la mano, la reducción de la extensión de muñeca en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical. Este test neurodinámico nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio cubital. Los componentes básicos de este test son extensión de muñeca y dedos, pronación de antebrazo, rotación externa glenumeral, flexión de codo, abducción glenumeral, depresión escapular. Los componentes de sensibilización a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son flexión contralateral cervical, protracción escapular, abducción horizontal glenumeral, extensión del quinto dedo, inclinación radial de la muñeca. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos en el test neurodinámico se realiza mediante las siguientes maniobras: reducción de la depresión escapular si existen síntomas distales, por ejemplo en la mano. 3. Reducción de la extensión de muñeca en caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical.